plano ya desbordado. Pues dice que los 3 puntos que tú planteas, esos ya los sabían. Gracias. Bueno, si vas aquí. No, con mucho gusto. Miren, nosotros, por supuesto que celebramos que el esfuerzo que hicimos desde la oposición y desde las organizaciones de la sociedad civil rindió frutos. A ustedes les consta cómo hace 64 días aquí mismo dijeron que estábamos faltando a la verdad, que no era cierto que el 109 les iba a permitir bloquear plataformas digitales. Bueno, tan era cierto que ya quitaron el 109. Decían que no había censura para los noticiarios extranjeros. Bueno, tan sí la había que ya quitaron el 201 y el 202. Decían que no había violaciones al TEMEC. Bueno, tan sí las había, violaciones flagrantes al capítulo 18 del TEMEC, que tuvieron que corregir los artículos 56, 57 y 58. Y por supuesto que había una concentración vulgar de facultades en una sola persona, titular de la Agencia de Transformación Digital, y tan era cierto que ahora ya están proponiendo la creación de un órgano desconcentrado que sería colegiado, es decir, integrado por varias personas y no por una sola persona. Sigue habiendo 3 aspectos que son muy preocupantes. Uno fundamental es la suspensión de transmisiones. Estaba en la ley, es decir, en la ley vigente, pero única y exclusivamente cuando se violara el derecho de las audiencias infantiles. Pero además fue declarado inconstitucional por la Corte, es decir, hoy no aplica ese artículo. Con la reforma, es decir, con este dictamen que hoy ellos quieren que votemos a favor, pueden suspender cualquier transmisión si ellos consideran que viola derechos de las audiencias, porque ellos mismos van a emitir los lineamientos relativos a los derechos de las audiencias. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si no les gusta lo que está saliendo en la televisión o en el radio, podrían suspender esa transmisión. Hoy no tienen la facultad, pretenden tenerla. Que no nos vengan con el cuento de que eso ya estaba en la ley. Es una absoluta mentira. Basta con leer el artículo 10, fracción 53. Segundo, geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, en estos tiempos de gobierno espía, nos parece absolutamente inaceptable. Digo, yo le pregunto a la gente, olvídense de los políticos, ¿están de acuerdo ustedes, los ciudadanos, que sin orden de un juez el gobierno pueda pedir la geolocalización de tu teléfono y por lo tanto saber dónde estás las 24 horas del día? Saber a qué hora sales de tu casa, con quién te reúnes, a qué hora regresas, dónde te hospedas. Eso es un estado policíaco y una absoluta violación a la privacidad de la gente. Antes existía el INAI, había un poder judicial, ahora ya no hay INAI, controlan el poder judicial y quieren geolocalización en tiempo real sin orden judicial. Y tercero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo trataron de esconder, pero nos pusimos a buscar con cuidado. Lo reintroducen en los transitorios. Si ustedes leen el transitorio 30, van a encontrar que ahí está el padrón de telefonía móvil, pero más grave. Ahora, ¿quieres tener un teléfono celular? Tienes que entregar tu CURP. Y esta ley hace mancuerna con otras 3 leyes, que es la de personas desaparecidas, la de seguridad e inteligencia y la Ley General de Población. Cuando se aplican las 4 leyes en conjunto, el resultado es muy sencillo. De aprobarse todo este paquete, si el gobierno en una computadora teclea tu CURP, solo con teclear tu CURP, fíjense lo que le va a aparecer. Le va a aparecer tu fotografía, tus huellas dactilares. Todo eso hoy lo tiene el INE, pero ahora ya lo va a tener el gobierno. Le va a aparecer todo servicio que hayas contratado. Si pediste algo por Rappi, si compraste algo en Amazon, si te hospedaste en un hotel, le va a aparecer ahí. Si además aplican el artículo de la geolocalización en tiempo real, van a poder saber dónde estás, con quién te reúnes. Esto es un problema serio, porque lo que están instaurando es un gobierno autoritario, un gobierno espía, que olvídense de los políticos y opositores, a nosotros tienen décadas espiándonos. No, el problema es que quieren ahora una vigilancia masiva. Y claro, su argumento es que lo van a usar bien, que lo quieren para resolver los problemas de seguridad, que es para encontrar a las personas desaparecidas, pero en los hechos se les está entregando un poder que nunca en la historia un gobierno en México había tenido, y es la posibilidad de vigilar de manera masiva
a todos los ciudadanos. Pero ¿cómo Es ponerle? por eso, concluyo, es por eso que estos 3 puntos en particular nos parece fundamental que sean atendidos. ¿Cómo poder blindar esta información para que no se haga un mal uso? Digo, sé y entiendo también que quisieran encontrar a los desaparecidos y con ese argumento pues nos tienen a todos pues vigilados. Sí, es que el problema de origen es que tomaron el control del Poder Judicial. Primer problema. Por lo tanto, si abusan, ya no hay un Poder Judicial al que podamos acudir. Segundo, existía en México un órgano constitucional autónomo que no solo se encargaba del acceso a la información, se encargaba justamente de una cosa que se llama protección de datos personales. Ese era el INAI. Ya no existe el INAI porque lo desaparecieron. Por eso es tan grave. Acuérdense, no hay texto sin contexto. Hay que entender esto en el contexto de la realidad en la que hoy nos encontramos, y es por eso que estos 3 puntos nos parecen tan delicados. Claro que celebramos los avances, qué bueno que la oposición alzó la voz, de algo sirvió que hayamos hecho un esfuerzo desde la oposición y desde las organizaciones de la sociedad civil, pero no hemos terminado la tarea. Tenemos que insistir en estos 3 aspectos. Senador, ¿persiste la ley censura o alguna ley censura light? No, por supuesto que en estos términos persiste, y estoy ejemplificando de manera concreta, geolocalización en tiempo real, o sea, que puedan saber dónde está tu teléfono celular las 24 horas del día sin que se los autorice un juez, si eso no es delicado. Segundo, la posibilidad de suspender transmisiones. No les gusta lo que está saliendo en la televisión, no les gusta lo que se está diciendo en el radio, pueden suspender la transmisión. Si eso no es censura, pues explíquenme entonces que sí es censura. Y finalmente el registro de usuarios de telefonía móvil, que es muy delicado, porque una vez que tengan ese registro y tengan el email, es decir, el número que identifica a cada aparato, se abre la puerta para instalar software como el de Pegasus, que ya lo ha hecho en el pasado el gobierno, con el que ya no nada más saben tu localización, sino que pueden ver tus mensajes, tus notas, tus fotografías, y ya implica una invasión absoluta a la privacidad. Entonces vamos a insistir en estos 3 aspectos. Qué bueno que hemos logrado avanzar, pero no hemos acabado la tarea. ¿Hasta qué punto la Agencia de Transformación Digital todavía sigue teniendo injerencia? Porque ahora está esta cuestión de la anticorrupción, pero ¿cómo se va a estar dividiendo? ¿Cómo se va a estar vigilando? Sí, ahí hay un avance. Es decir, todo aquello que tiene que ver con funciones de órgano regulador, por ejemplo, otorgar una concesión, cancelar una concesión, ya no es facultad de la agencia. Sería facultad de este órgano colegiado, de la comisión. Lo que tiene que ver con políticas públicas, por ejemplo, impulsar que la gente tenga acceso a Internet, ese tipo de aspectos de política pública sí corresponden a la agencia. Es decir, de manera simple, lo que implique funciones de regulador será responsabilidad de una comisión, órgano colegiado. Lo que implica política pública, eso es responsabilidad de la agencia. Pero no importa que a final de cuentas sea la Secretaría de Economía la que tenga la última decisión en relación a lo de anticorrupción. No, sí, por supuesto que ese es un riesgo que está latente y por eso lo hemos venido señalando, exactamente. Senador, en otro tema, el asunto del Si tesoro. tú consideras que esta propuesta de la geolocalización y demás lleva a un estado espía, ¿qué camino le ves entonces para poder convertir en seguridad y encontrar a los desaparecidos? ¿Cuál es la alternativa? Perfecto, es muy buena pregunta. La alternativa es justamente lo que ustedes van a encontrar en los países democráticos civilizados. Son controles ex ante y ex post, es decir, controles previos. Cuando implica una invasión muy fuerte a la privacidad, tienes que pedirle permiso a un juez. Eso es lo que ellos no quieren hacer y es lo que se hace en el mundo democrático civilizado. Y segundo, controles ex post, es decir, posteriores. En el mundo civilizado donde la democracia funciona, si tú pides la geolocalización de Juan Pérez y la estás utilizando en tiempo real, vas a tener después que rendir cuentas, dejar un registro y explicar por qué pediste la geolocalización de Georgina. Y si un órgano como el Congreso de la Unión detecta que la razón por la que pediste esa geolocalización nada tenía que ver con encontrar a una persona desaparecida, ni con combatir a la delincuencia, sino lo que querías era espiar a un opositor, espiar a un periodista, espiar a un activista, pues vas a tener una sanción muy severa. Entonces, ¿qué es lo que falta? Controles democráticos. Los países civilizados, claro que cuando están investigando el paradero de una persona desaparecida, el Estado, el gobierno tiene herramientas, pero el uso de esas herramientas tiene límites. Si implica una invasión severa a la privacidad,
se requiere un permiso previo de un juez y se requiere después rendirle cuentas a un tercero. En muchos países es justamente el poder legislativo, para que quede claro que la razón por la que se estuvo investigando a esa persona, la razón por la que se le estuvo dando seguimiento a su geolocalización, tenía una justificación de fondo de materia de seguridad y no que se trataba de un tema político. Si pasa como está, ¿qué nos van a decir ellos? Dennos un cheque en blanco. ¿Qué no entienden que tenemos que encontrar a los desaparecidos y tenemos que resolver los problemas de seguridad? Nada más que, por favor, ¿ustedes creen que eso no se va a utilizar también para estar espiando a opositores, a periodistas, a activistas? Entonces, lo que estamos planteando es sí a que el gobierno tenga herramientas, pero con controles democráticos. Sí. Ahora, el problema, Georgina, es que es una batalla que venimos dando desde hace meses. Para eso existía el INAI. El INAI era justamente una primera instancia ante la cual tú podías denunciar si se usaban tus datos personales de manera equivocada. Ya no existe el INAI. Para eso necesitas un poder judicial que sea independiente, para que si están violando tu privacidad, inclusive cometiendo un delito, puedas denunciar. Pero con este poder judicial de tómbola, en el que ellos ahora tienen el poder total, pero ni siquiera con el control del poder judicial quieren establecer que la geolocalización sea con orden judicial. Entonces, respuesta corta, por supuesto que lo vamos a presentar por escrito, en reserva, como lo hemos venido planteando, pero aquí el problema es que este régimen autoritario no quiere controles, no quiere límites, lo que quiere son cheques en blanco. Sobre el asunto del Departamento del Tesoro que pide investigar a 3 bancos, ¿tú estarías de acuerdo con que también venga el secretario de Hacienda, pero sobre todo ver si eso ya están inclusive embargados? Quiere decir que entonces sí hay lavado de dinero. Es muy delicada esta situación de las 3 instituciones que han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos de estar involucradas en lavado de dinero. Nos preocupa particularmente Grupo Vector porque esto ya lo había detectado la UIF, hoy lo publica Reforma, y por eso nos parece increíble que el gobierno diga que no hay pruebas. No, tan hay pruebas que las pruebas las generó el propio gobierno. Ya hay un documento en el que consta que el gobierno sabía que la casa de bolsa denominada Vector se estaba prestando al lavado de dinero. Entonces, definitivamente sería muy conveniente que pudieran comparecer aquí en el Senado de la República, tanto los titulares de Hacienda como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que se esclarezca esta situación que es de la máxima gravedad. Bancos prestándose al lavado de dinero de organizaciones criminales nos parece un asunto gravísimo. Oye, nada más rápidamente, entonces podemos concluir que sí, efectivamente, esta ley es la ley censura todavía y atenta todavía contra la libertad de expresión y la democracia y los derechos humanos, por supuesto. En una síntesis apretada, por supuesto que hay avances, ha valido la pena el esfuerzo de la oposición, de las organizaciones de la sociedad civil, pero de aprobarse en los términos en los que ahora fue planteado, si no se aceptan las 3 modificaciones que nosotros estamos señalando, particularmente la que tiene que ver con la geolocalización en tiempo real, pues por supuesto que seguirá siendo la ley espía y la ley censura. Gracias.